Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede ayudar, promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda confiar. He peleado la batalla, Señor, peleé mi carrera terminal, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar por aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pero siendo nacido de Dios, ese amor no me lleva a pasar. He peleado la batalla, Señor, peleé mi carrera terminal, y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar todo lo que tendré que sufrir. Eso no me podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tenga que dar. He peleado la batalla, Señor, peleé mi carrera terminal, y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar la corona de justicia y está preparado al que lucha hasta el fin. El Señor justo puede esperar en el día que tenga que venir. He peleado la batalla, Señor, peleé mi carrera terminal, y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, peleé mi carrera terminal, y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. A Dios, aleluya. Aleluya a Dios, aleluya, gloria.
cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pudiera pagar su grande amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que, porque todo lo que tengo, mi vida está bien, mi vida también. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que, porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puede ofrecerle. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si David, tu siervo, que fue un gran rey y que 1000 tesoros llegó a tener, con sus labios dijo: todo es de Dios, y lo mismo suyo le ofrezco yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que, porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puede ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Aleluya. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder a la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados
vida. Yo sé que Cristo viene y espero que esté preparado. Que esté preparado. Se irá con él para arriba y para arriba, para arriba y para abajo, para arriba y para arriba, para arriba y para abajo. Dios tiene a todo el mundo en sus manos.
llevar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Hay paz, hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Este gozo no va a salir, no va a salir. Este gozo no va a salir, no va a salir. Este gozo no va a salir, porque está dentro de mi corazón. Este gozo no va a salir, no va a salir. Este gozo no va a salir, no va a salir. Este gozo, porque está dentro de mi corazón. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alaban al Señor. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alaban al Señor. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a las bodas del Cordero. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a las bodas del Cordero. Nos vamos a gozar y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial
aleluya, aleluya, gloria a Dios. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Y esto es el Espíritu Santo, y esto es el Espíritu Santo. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, 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 poder de Dios. Se mueve la mano de Dios y su palabra viva, se mueve la mano de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios en el altar de Dios, en el altar de Dios. El fuego está encendido en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios. El fuego está encendido en el altar de Dios. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Ah, que tú no sabes lo que está. Lo que pasó, ah, que tú no sabes lo que nada más tú pasó. Lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó. Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. 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 Fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Corre fuerte es
es el nombre del Señor. Sí, así es. Corre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Que hay esa palabra. A él correrá el justo, sí Señor, y levantado será. Hoy vamos a decir que Él nos lleva a su sacrio. Señor, llévame a tu sacrio, al lugar santo, al altar de bronce. Yo tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí nuevamente. Señor, llévame
altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Digámoslo al Señor. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo mi Señor. Y si lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Dígalo al Señor que lo llene de su poder. Y si lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y si lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y si lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que Dios es bueno? Aleluya, con cada uno de nosotros. Porque Dios es bueno en todo el sentido de la palabra, aleluya. Aún en el llanto y en la risa, Dios es bueno y tiene el cuidado de nosotros. Aún en el dolor o en la alegría,
Dios es bueno y también sigue teniendo el control y el cuidado de nuestras vidas. Aún en el cansancio o en la fatiga o en la adversidad, Dios es bueno y nos hace descansar. Gloria a Jesús. Aunque los montes y collados, como dice la Biblia, a la mar se trasladaron, Dios sigue siendo Dios y sigue teniendo el control de nuestras vidas. Gloria a Jesús. Aunque ruja el Leviatán levantando marejadas, Dios es bueno y tiene el control de nuestras vidas. Aunque se oigan de guerras y de rumores de guerra, Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas. Aunque nos llegue la ansiedad y nuestras fuerzas físicas poco a poco se vayan yendo de nuestras vidas, Dios sigue siendo bueno y tiene el control de nuestras vidas. Aunque se oigan de hambre, de peste y de enfermedades, Dios sigue siendo nuestro sanador y nuestro médico por excelencia. Aleluya. Toda la gloria y toda la honra se la damos al Señor en esta noche. Aleluya. Así es de que les voy a invitar, hermanos, a que por favor abramos nuestras Biblias, nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en Eclesiastés, gloria a Jesús, capítulo 9, versículo 1 al 11. Gloria a Jesús. Eclesiastés capítulo 9, versículo 1 al 11. Y cuando todos lo tengamos, contestamos con un amén. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, al pie de la letra: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea su amor o que sea su odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo esto acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como el que teme el juramento. Este mal hay entre lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que ama todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo y ocasión acontecen a todos. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios.
Bendito sea Dios. Antes de entrar, hermanos, a la meditación de estos versículos que hemos leído todos juntos, quiero compartir con cada uno de ustedes un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y este versículo es casi similar a Génesis 1:1, porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aleluya. Y este dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Casi es lo mismo como si nosotros estuviésemos diciendo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Aleluya. En el griego, como muchos de nosotros sabemos, ¿verdad?, de que se usa el vocablo o el término logos, que también significa palabra. Pero nosotros, hermanos, sabemos por medio de las Escrituras, y el mismo Jesús nos lo dijo en cierta ocasión, de que Dios es espíritu, y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya. Quiere decir entonces, hermanos, que para Dios obrar en medio de su pueblo, o para Él actuar y hacer algo que nosotros esperamos en nuestras vidas que Él haga, algo que nosotros estamos necesitados de que Él cumpla, ¿verdad?, que ha sido una promesa a la cual nosotros les hemos hecho mano, le hemos echado mano, y nos hemos apoyado y nos hemos anclado y no la hemos soltado, sino que le hemos pedido a Dios. Dios no necesita, ¿verdad?, de un ser humano solamente que venga a este lugar y se presente en su cuerpo físico a obrar a través de esa persona. Dios no necesita de eso. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios no necesita presentarse acá de una manera visible para obrar por medio de sus manos, quizás, o por medio de un miembro de su cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y Dios todo el tiempo, hermanos, ha obrado a través de su palabra en nuestra vida. De hecho, todo lo que Él creó, todo lo que existe a nuestro alrededor, lo vemos allá en Génesis capítulo 1, y donde nos habla acerca de la creación, que todo lo que existe Él lo creó con su palabra. Aleluya. Entonces, hermano, si Dios está en medio nuestro y su palabra está en medio nuestro, porque donde Dios está, ahí está su palabra, y donde está su palabra es porque ahí también está Dios. Gloria. Si nosotros tenemos la presencia de Dios de una manera sobrenatural, y tenemos la palabra de Dios de una manera abundante, de tal manera, hermanos, que escuchamos mensajes día tras día por medio de las redes sociales o en este lugar, también escuchamos palabra del Señor. Entonces, ¿por qué es que cada uno de nosotros no somos bendecidos? No recibimos la obra que nosotros anhelamos que Dios haga en nuestras vidas. Si Dios bástale su palabra para obrar en cada uno de nosotros. No necesitamos de evangelistas o misioneros para esperar la bendición. Quizás cada 2 meses o cada 3 meses Dios está en este lugar. Aleluya. O será, hermanos, que nosotros podemos decir a lo mejor, ¿verdad?, así como dijo Jesucristo, y en ciertas ocasiones el Señor les decía: y como creíste te será hecho, porque tú creíste a la palabra, entonces el milagro se va a hacer porque tuviste fe. ¿Será que nosotros estamos faltos de fe y es por eso que Dios no obra en cada una de nuestras vidas? Bendito Dios. ¿Será que lo que nos falta a nosotros es creerle a Dios? Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan, porque sin fe dice de que es imposible agradar a Dios.
Pero hay algo ahí también, hermanos, que señalar. Y volvemos a lo mismo de la palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿No será que nosotros no le damos la importancia necesaria que tenemos que darle cada vez que Dios nos envía su palabra para que nosotros seamos bendecidos de la manera que Él quiere bendecirnos a nosotros? Aleluya. Porque la palabra de Dios vemos nosotros que en todo tiempo ha sido poderosa. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Él creó ayer, Él creó desde el principio y puede crear hoy. Él basta una palabra para decirle al enfermo que sea sano y lo sana. Él basta una palabra para decirle al ciego que vea y el ciego ve. Una palabra al paralítico que se levante. Una palabra como al siervo de aquel centurión y sanó desde una distancia, saber de cuántos kilómetros o cuántas millas, pero Dios sana a través de la distancia también. O sea, hermanos, de que Dios obra por medio de su palabra en todo tiempo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es darle la importancia necesaria a la palabra del Señor. Por eso Cristo dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, son poder y son vida para ustedes, o sea, para nosotros. Y Pablo dijo de que el evangelio tampoco está basado en palabras persuasivas, en palabras huecas o en palabras vanas de humana sabiduría, sino que el evangelio está basado en poder y potencia de Dios. O sea que son palabras de vida para cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Jesús. Pero si volvemos al libro que hemos leído, que es el libro de Eclesiastés, y yo les voy a estar pasando algunos versículos acerca de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Eclesiastés, el significado de la palabra Eclesiastés es el que convoca, asamblea o el predicador. Gloria a Dios. Y el libro de Eclesiastés, como lo dice ahí en Eclesiastés 1:1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. O sea que fue Salomón el que escribió el libro de Eclesiastés. La historia de Salomón, hermano, la Biblia lo narra así: quien fue el hombre más sabio que existió en esta tierra, haciendo una aclaración después de Jesucristo, por supuesto, amén. Gloria a Jesús, porque el Señor, aleluya, en su sabiduría y en todo su poder, en todo su conocimiento, no hay nadie ni en la Biblia ni en el mundo entero que lo iguale en todo su conocimiento y en toda su sabiduría de la palabra. Gloria a Jesús. Encontramos que cuando el rey David había llegado a una edad avanzada, ya el rey David se había puesto ya viejo y sus años de reinado estaban por terminar, de tal manera de que David reinó 40 años sobre el pueblo de Israel. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Pero era el momento que su hijo Salomón siguiera el legado de esa promesa que Dios había dado a David su padre, que nunca faltaría alguien de su descendencia que se sentara en el trono para reinar y para juzgar sobre de Israel. Gloria a Dios. Y algo muy importante y muy interesante, hermanos, y la palabra, hermanos, de Dios es muy poderosa y llena nuestras vidas, porque encontraba yo y encontramos nosotros allá en Apocalipsis que Jesús dice que Él es la raíz y el linaje de David. O sea, hermanos, que Jesucristo, a pesar, hermanos, de Él haber venido a este mundo y de haber sido una obra del Espíritu Santo que fue puesto sobre aquella mujer virgen llamada María, si nosotros, hermanos, vemos ambas genealogías de las que nos hablan dos de los diferentes evangelios,
encontramos nosotros que al Señor le hubiese tocado ser rey según las dos genealogías que nos cuentan los evangelistas, por medio del hijo de David que se llamaba Natán y por medio del hijo también que era Salomón. Porque ahí es como nos cuentan los evangelistas, se cree que una de estas genealogías era de José y que otro era de María, pero que de ambas genealogías afirma la Biblia que a Jesucristo según la carne le hubiese tocado ser rey también. Pero lo más importante, y Jesucristo lo recalcó y se lo dijo a las personas, que su reino no era un reino que estaba basado según las cosas de este mundo, sino que su reino era un reino espiritual, porque él mismo dijo: si mi reino fuera de este mundo, entonces yo le diría a mis seguidores que ellos peleen por mí, y entonces yo no sería entregado a mis enemigos, a los judíos. Yo no sería entregado y muerto por ellos, sino que el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino eterno, es un reino inquebrantable, un reino sempiterno, un reino que permanece por siempre y por toda la eternidad. Pero Dios le dijo en el momento que Salomón tenía que tomar el lugar de su padre y ocupar el reinado de Israel, tomar el reinado sobre de Israel, Dios le dice a Salomón que pida lo que quiera, que él se lo va a conceder. Y Salomón no pidió riquezas, no pidió bienes materiales ni gloria de este mundo, sino que Salomón, como todos sabemos, él pidió sabiduría y ciencia. Y Dios se agradó de eso, y como él pidió sabiduría y ciencia, Dios le dice: por haber pedido sabiduría y no pediste riquezas, ni bienes materiales, ni gloria para ti, entonces yo te voy a dar lo que pediste. Le dio sabiduría y ciencia, pero también le dio riquezas y le dio bienes materiales y gloria sobre de esta tierra. Pero Dios les había mandado a él y a su padre, como le mandó a todos los reyes, terminantemente les había prohibido por medio de su palabra de que no se mezclaran con las mujeres de los pueblos paganos, de los pueblos impíos, porque estas mujeres los iban a hacer pecar a ellos y los iban a hacer de que el corazón de ellos se desviaran del verdadero camino y que dejaran de adorar al Dios verdadero y fueran a adorar los falsos dioses que otros pueblos impíos adoraban. Gloria a Dios. Y eso fue precisamente lo que aconteció con Salomón. Que Salomón, hermanos, se hizo adorador de falsos dioses. Atendió quizás al consejo de tantas de sus mujeres, de sus concubinas. Y ahí es donde viene la pregunta que muchos nos hacemos hoy en día, y interrogantes que vienen quizás para nuestras vidas. Si se salvó Salomón o no se salvó. Y eso es lo que nosotros muchas veces nos ponemos a preguntarnos, ¿verdad? Que si Salomón, por motivo de que le falló a Dios y que él se desvió del camino verdadero, del camino por el cual David su padre había andado, si fue que verdaderamente se salvó o se perdió. Lo único que yo les puedo decir, que si nosotros si nosotros nos dedicamos a estudiar y a leer el libro de Eclesiastés, nosotros vamos a encontrar unas palabras tan sinceras y tan sabias del predicador acá en Eclesiastés, que podríamos decir nosotros que quizás nunca hubo un tiempo donde el predicador o el rey Salomón actuara con tanta sinceridad o hiciera unas declaraciones con tanta sinceridad, porque él llegó a decir estas palabras, que dijo que ya sea de cualquier cosa que el hombre o el ser humano haga sobre de esta tierra, sean buenas o sean malas, dice de que
tendrá que darle cuenta al Dios de los cielos, al Creador de todas las cosas. Entonces, lo que yo puedo encontrar aquí es de que él tuvo un tiempo para recapacitar. Parece ser de que este libro fue escrito ya cuando Salomón estaba en una edad avanzada, en un tiempo de vejez ya. Y quizás cada uno de nosotros podemos hacernos esta interrogante para cada una de las personas que nosotros hemos visto que quizás mueren dentro del Evangelio, porque el alma que muere o la persona que muere sin Cristo, tenemos la seguridad nosotros de que no se va para la gloria con el Señor, pero aquel que recibió al Señor sí tiene vida eterna, porque ha pasado de muerte a vida, de condenación a salvación, y el Señor es fiel a sus promesas. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos dentro del Evangelio es la promesa del Señor, ¿verdad? Que tenemos que aferrarnos a ella. De que si el Señor nos dice de que Él nos va a levantar en el día postrero, que ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. Y como dice allá en Primera de Tesalonicenses, que ya sea que estemos muertos, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor mismo descenderá del cielo y nos levantará. Ya sea que estemos vivos, le vamos a recibir a Él en el aire, y así vamos a estar por siempre, por toda una eternidad. O sea que la fe es nuestra seguridad de esa promesa que el Señor nos ha dado, que si permanecemos en Él, Él nos va a resucitar en el día postrero. O sea, pero si dudamos, somos semejantes a las olas del mar. Gloria a Jesús. Y luego pasamos al siguiente versículo. Dice el predicador: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea su amor o que sea su odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de Dios. Esta palabra donde Él dice ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, es como si el predicador aquí hubiese tomado un tiempo o haya puesto algo de su esfuerzo para encontrar una explicación acerca de cuál es el verdadero sentido de la vida, cuál es la esencia de la vida, por qué estamos nosotros en este mundo, por qué Dios me creó a mí, por qué Dios lo creó a usted y creó al ser humano y a todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Porque eso es lo que sucede, hermanos, cuando una persona ha actuado de una manera indiferente, o por decirlo así, ha fallado a Dios, deja de sentir ese verdadero sabor de la vida en el Evangelio, ese verdadero sabor y olor grato que se siente cuando vivimos bajo la gracia protectora y bajo la cobertura de Dios, del Espíritu Santo y de su palabra. Y parece ser que cuando uno, hermano, no está en paz con Dios, nada más lo alegra, si no es Dios que está con uno, si no es que uno tiene la convicción y la seguridad de que uno camina con Dios y Dios lo guía por donde uno va a dar sus pasos, por donde uno va a caminar, y sabemos de que Dios nos enseña el verdadero camino de la vida. Pero si le hemos fallado a Dios, dejamos de sentir esa confianza, dejamos de sentir ese sabor, esa alegría, dejamos de sentir ese gozo que la salvación provoca y causa en cada una de nuestras vidas. Y parece ser que cuando Salomón se dedicó su corazón y su esfuerzo para encontrar el verdadero sentido de la vida, de por qué el ser humano vive y actúa como actúa en esta tierra,
Parece ser como que él llegó a un momento donde recapacitó y no le encontró sentido o sabor a su vida. Y eso es lo que muchos de nosotros antes de venir a Cristo sentíamos en nuestros corazones. Porque no conocíamos a Dios, no sabíamos lo que verdaderamente la felicidad y una vida en Cristo significaba. No sabíamos nosotros, no le encontrábamos, no sé ustedes, pero yo no le encontraba sentido a la vida. Pero cuando Cristo vino a nuestros corazones, ¿verdad? De que Él nos cambió, nos salvó, nos perdonó, nos quitó el peso del pecado y nos hizo sentirnos livianitos, de tal manera, hermanos, ahora ya somos libres para alabar al Señor. Pero antes nos enojábamos cuando nos hablaban del Evangelio, de poner un pie en un templo. No queríamos nosotros, pero cuando el Señor nos perdonó y nos salvó, entonces Él nos hizo nuevas criaturas. Aleluya. Y eso es lo que piensan muchas personas que viven en el mundo sin Cristo. Han perdido a un familiar por alguna circunstancia de la vida. Creen que su vida ya no tiene sentido. Es lo que piensan muchas personas que se encuentran viviendo bajo de los puentes, y en las drogas, y en el alcoholismo, y en la prostitución, y en el lesbianismo, en la homosexualidad. Creen que su vida ya no tiene remedio, creen que su vida ya no tiene salida. Pero yo les digo de que sí hay salida para todo aquel, aleluya, que se pone en las manos de Dios. Jesucristo es la respuesta y es la solución para todo aquello que para nosotros es imposible, pero para el Señor no lo es. Para el Señor todo es posible. Que el dinero, hermano, como nosotros sabemos, no es la felicidad. La vanagloria de la vida, todos los regalos y los dones que el hombre puede otorgar sobre esta tierra no son la felicidad. La felicidad solamente la proporciona nuestro amado Señor y Salvador, aleluya, Jesucristo, aleluya. Y a Él sea toda la gloria. Y luego dice que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Mire, esa es la confianza y seguridad que usted y yo tenemos. ¿Y a quién llama la Biblia justo? Sino a aquellos que han sido justificados por la sangre del Cordero que fue derramada allá en la cruz del Calvario. El Señor nos llama justos y nos llama sabios, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya, el tener ese temor de hacer lo malo delante de un Dios que es santo, 3 veces santo. Así es que como el Señor nos llama justos y nos llama sabios, aleluya, a Él sea la gloria y sea la honra. Ante todo lo que hemos dicho acerca de este pasaje, viene a mi mente aquel pasaje que yo les mencionaba, del cual habla Génesis 1:1, y que quizás muchas veces nosotros lo hemos utilizado cuando pasamos a este lugar y improvisamos ahí, ¿verdad? Porque no tuvimos tiempo o se nos olvidó, ¿verdad?, de aprendernos un versículo. Y hasta los niños muchas veces dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero hermanos, si nosotros le pusiéramos atención lo que este versículo y esta palabra en realidad significa, que Dios, hermano, en su grande poder, con solamente decir una palabra, hace que los cielos sean puestos ahí, sean establecidos en su lugar, y que la tierra se forme de tal manera como Él la formó, que solamente con Dios decir una palabra le pone límites allá a los mares para que no pasen de ahí, de esa barrera, de ese muro que Dios ha establecido con su palabra. Que con solo el hecho de Dios pronunciar una palabra, le puso leyes a toda la naturaleza, de tal manera de que nada pasa en este mundo que no esté bajo el control del poder de Dios. Todo lo que ocurre en esta vida, sea bueno o sea malo, es permitido por Dios. Es porque Él, en su única autoridad y en su poder absoluto, lo permite. Pero nadie
hace que Dios pierda el control de todas las cosas. Con solo el hecho de escuchar esa palabra, ese primer versículo que se encuentra en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, nosotros al escuchar esa palabra, o el mundo entero debería de temblar y debería de caer postrado a los pies de nuestro Dios, de nuestro poderoso Dios, porque Él crea con su palabra. Su palabra es poder, aleluya. Pero vemos nosotros ahí en el libro de Génesis, en los versículos y en los capítulos a continuación, de que Dios puso al hombre ahí en el huerto, pero que al principio todo era felicidad, todo era alegría, y sobre todo lo que provocaba y lo que causaba, hermanos, aleluya, esa felicidad, ese gozo con que los primeros seres humanos vivían en ese lugar llamado el huerto del Edén, era porque ellos tenían una comunicación y una relación muy estrecha con el Dios creador, con el Dios que los había formado del polvo de la tierra, con el Dios que había sacado de la costilla del hombre a una mujer. Eso era lo que hacía ese tiempo muy especial, porque lo especial acá en este lugar no es porque este lugar se llame templo, no es porque nosotros decimos vamos a ir a la iglesia, lo especial no es de porque uno de nosotros esté acá, lo especial es porque Dios está en medio nuestro y de Él es toda la gloria y toda la honra, aleluya. Esto es lo especial de venir en este lugar. Y aunque el mundo nos, ¿verdad? Cada día las demandas del mundo y el sistema con el que opera son cada vez más estresantes y cada vez son más, hermanos, están demandando más de nosotros. Cada vez los afanes de la vida que vienen sobre de nuestra vida son mayores y son mayores. Muchas veces nosotros, hermanos, en el tiempo de antes sabemos que no había que pagar muchos biles, que no había que tomar cuidado de esto, que lo otro. Se ha llegado un tiempo que quizás ya no podemos vivir sin internet, ya no podemos vivir sin esto y sin lo otro, pero Dios tiene el control y tiene el cuidado de cada una de nuestras vidas. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gloria a Jesús. Muchas veces el mundo y el sistema con el que opera parece ser como que nos quieren hacer caer en momentos de tristeza o en momentos, hermanos, en que nosotros nos pongamos a pensar que ya no hayamos que hacer, que ya no encontramos salida, porque quizás hay enfermedad por un lado, quizás hay una demanda de alguna deuda, se nos arruinó el carro, quizás perdimos el trabajo y pareciera ser que no encontramos salida. Y escúcheme esto, estaba estudiando yo por un momento y encontraba una información que para alguien, para una persona llegar a caer a una depresión, dice de que basta con que una persona pase 3 o 4 días de una profunda tristeza en su vida para que en los días siguientes esto se va a convertir en una depresión severa. Y cuando nosotros permitimos que la depresión llegue a nuestra vida, solamente Dios puede sacarnos y ayudarnos de ahí. Por eso, desde el momento que nosotros nos encontremos tristes, acudamos a la roca de nuestra salvación. Él es nuestro refugio. El salmista dijo: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y por tanto no dará mi pie al resbaladero. Gloria a Jesús. Ni se dormirá, dice, el que guarda a Israel. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que vamos a seguir avanzando. El siguiente versículo, Eclesiastés 9:2, dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Ahí hay igualdad. Al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como el que teme al juramento. ¿Qué es este acontecimiento que acontece a todos por igual? O sea, que se lleva parejo, como decimos nosotros.
que no hay diferencia entre si es cristiano o no es cristiano, si es pecador o no pecador, si es malo o es bueno, si jura o no jura. Y eso lo dice en el siguiente versículo. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todo, y también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aleluya. Por medio de la Biblia encontramos que fueron dos personajes los que no conocieron muerte. Enoc, que dice que porque caminó con Dios, Dios se lo llevó antes de que vinieran los juicios del diluvio, antes, ¿verdad?, que las cataratas de los abismos y la agua comenzara a caer del cielo, antes de que al mundo de ese entonces lo ahogara en agua. Dios dice que se llevó a Enoc de igual manera como Dios se va a llevar a la iglesia antes que los juicios de la gran tribulación caigan sobre de esta tierra. Y luego la otra persona que no conoció muerte fue Elías, que dice que cuando iba con Eliseo, un carro de fuego con caballos de fuego, dice que los apartó a los dos, y luego Elías fue llevado vivo en un torbellino hacia el cielo. Gloria a Jesús. ¿Verdad que nuestro Dios es un Dios que tiene poder? Aleluya. Gloria a Jesús. O sea que según este pasaje, hermano, todos volveremos al polvo de donde fuimos formados. Y por si fuera poco, mire lo que el predicador dice así, dice que se van hacia los muertos. En el siguiente versículo lo que dice es aún más fuerte. Si nosotros nos damos cuenta, en el siguiente versículo dice: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. De verdad que es fuerte esta comparación, ¿verdad?, de que el predicador hace. Y luego dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todo. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Aleluya. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Gloria. Yo creo que hasta este momento no hay algo que ponga en duda lo que nosotros hemos leído hasta este momento en esta palabra, porque el mismo acontecimiento ocurre a todo ser vivo sobre la faz de la tierra, sean animales o sean seres humanos. Alguien dijo en cierta ocasión: hay dos cosas de las cuales no podemos evitar nosotros en esta vida. Y esas dos cosas van a ser dos cosas que nos van a acontecer en nuestra vida tarde o temprano. Una es la muerte. Todos vivimos, pero sabemos que un día tendremos que partir de esta tierra, tenemos que morir. Y el otro acontecimiento, dijo, es pagar impuestos. Porque desde que se nace, para que lo vayan a inscribir a uno a la alcaldía, se paga impuestos. Cuando se mueran, que no haya pagado impuestos durante toda su vida, tiene que pagar impuestos para comprar el pedacito ahí. Entonces esos son los dos acontecimientos. Pero cuando llegamos, hermanos, al siguiente texto, y yo creo que este otro texto sí requiere un poco de atención o un poco de explicación, porque este pasaje, no sé si ustedes, pero yo muchas veces he escuchado a algunas personas que se confunden con este versículo. Y dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Algunos toman este pasaje y piensan que el predicador está diciendo: ¿será cierto? Porque yo los he escuchado que muchos dicen que el predicador, por haber llegado a una
edad de vejez ya deliraba y que por eso dudaba en su pensamiento y que no estaba seguro en lo que había creído. Entonces, y como que él estuviese diciendo, quién sabe si en realidad las promesas de Dios son reales, que el cristiano o el que tiene a Jesús en su corazón alcanzará el momento en que será levantado hacia arriba por servir a Dios, porque lo dice ahí en signo de interrogación. Quién sabe si el espíritu del animal desciende abajo, o quién sabe si el espíritu del hombre se va hacia arriba, como que se escucha como que si fuera que lo puso en duda. Pero déjeme decirle de que yo creo que no lo puso en duda, ni tampoco este hombre estaba delirando. Déjeme decirle por qué. Porque en el Antiguo Testamento, cuando una persona moría, el lugar donde iban los santos del Antiguo Testamento estaba hacia abajo, que era el seno de Abraham, donde nos narra la Biblia, donde despertó Lázaro, y allá en el lugar de tormento que solamente una cima con letra S los dividía, o sea, un gran abismo. Ambos iban hacia abajo. Pero si le hacemos la aplicación a hoy en día, hermanos, es como que estuviésemos haciendo la aplicación. ¿Quién sabe que las personas que mueren en Cristo van hacia arriba? O sea que o tendrán el mismo final, tendrán el mismo desenlace de los animales que van hacia abajo. Pero el predicador no estaba delirando, sino que lo que acontece acá en este pasaje, hermano, el predicador presenta estos escritos y narra esta palabra acá en el libro de Eclesiastés desde un punto de vista de cómo ve las cosas el ser humano debajo del sol, debajo del cielo. Déjeme decirle que el libro de Eclesiastés no es un libro para confundir a nadie, sino que lo que el predicador está presentando acá, la manera de cómo piensa el hombre, de cómo el hombre cree, y esa es la creencia de los testigos de Jehová, y ellos se basan en esta palabra, que un mismo acontecimiento ocurre a todos, como dice aquel dicho, muerto el perro y se acabó la rabia, y que aquí es el infierno donde nosotros vivimos en esta tierra, y que el reinado que el Señor promete va a ser también en este mundo. Pero no. Lo que el predicador está narrando y expresando en esta palabra, él está narrando las cosas de cómo se observan debajo del sol desde una perspectiva del ojo humano. Él está narrando acerca de lo que el hombre alcanza a ver y a observar con sus ojos físicos. El libro de Eclesiastés no es un libro para narrarnos grandes verdades espirituales, aunque sí lo podemos aplicar también en la vida espiritual, porque aunque sea un libro, ¿verdad?, que nos declara las cosas debajo del sol, el libro de Eclesiastés fue también inspirado por el Espíritu Santo y fue aprobado por el canon bíblico. Y si esta palabra Dios permitió que esté acá, es porque son palabras de vida y de sabiduría que nos ayudan a nosotros también. Pero como les decía, el libro de Eclesiastés usted no va a encontrar, lo va a estudiar desde el versículo 1 y hasta el último versículo, que no es un libro para expresarnos grandes verdades espirituales. Él está diciendo que su final es la muerte, mientras que la Biblia dice, ¿verdad?, que ese no es nuestro final. La muerte no es nuestro final. Ahí el cristiano solo va a un lugar, ¿verdad?, donde su cuerpo muere y queda ahí, pero nuestras almas se van con el Señor. Nuestras almas se van con el Señor. Además, aleluya, gloria a Jesús. Bendito Dios. Y ese es el final del cual el predicador está hablando, que el cuerpo que fue creado por Dios, ¿verdad?, va al lugar de los muertos, al polvo, se torna polvo. Y las almas
sabemos nosotros por medio de la Biblia que si sirvió a Cristo, se va al paraíso, al seno de Abraham en aquel entonces. Pero si no sirvió a Dios y no agradó a Dios en el Antiguo Testamento, se iba al lugar de tormento y hoy en día al infierno. Es similar al infierno. Pero ¿qué acontece con nuestro espíritu? Como dice el predicador, él mismo lo dice en el siguiente versículo. Si nosotros vemos, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero eso él lo está diciendo en el último pasaje de Eclesiastés, en el último versículo. Él presenta, ¿verdad?, todo lo que el ser humano piensa y quizás lo pone como en signos de interrogación, pero al final él está dando el desenlace de todo ser humano, que el espíritu no perece. El espíritu, hermano, vuelve a Dios, sea del ser humano que sea malo o sea bueno, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En el soplo de vida que dio allá en el principio de la creación. Porque nosotros los seres humanos somos seres, como le llaman, tripartitos. Y tripartitos quiere decir formado de tres cosas, que es cuerpo, alma y espíritu. Así como Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aunque hay muchos que niegan la doctrina de la Trinidad y que dicen que es una doctrina creada por los católicos, no podemos negar la existencia de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol, del cielo. Eso es lo que les digo, de que él dio su corazón a investigar sobre todo lo que se hace debajo del cielo. En otros pasajes dice sobre todo lo que se hace debajo del sol, ¿verdad? Nuestros ojos físicos pueden alcanzar a ver, tienen un límite, hasta el cielo atmosférico, hasta el sol quizás o hasta las nubes. Pero nosotros los hijos de Dios sabemos que tenemos de Dios una morada al celestial, no es terrenal, aún más allá del sol, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver hasta el horizonte, sino que tenemos una morada de Dios ¿hasta dónde? Delante de la presencia de Dios en el tercer cielo, donde mora nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dice, miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Nosotros que hemos recibido al Señor, ¿verdad? Aunque nuestra morada terrenal se deshiciere, aleluya, sabemos que allá en el cielo tenemos una morada, ¿verdad? Una casa cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios, aleluya. Luego dice, no seas demasiado justo. Este es un pasaje también, hermanos, que muchas veces he escuchado a personas que se confunden que por qué el predicador está diciendo no seas demasiado justo, ni ser sabio con exceso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en todo el sentido de la palabra que Dios es un Dios justo y que Él todo el tiempo obra con justicia. Y en Apocalipsis nos dice, ¿verdad?, que el que sea justo practique la justicia todavía. Amén. Y la palabra nos enseña que nos llenemos de la sabiduría de Dios, ¿verdad?, hasta llegar al conocimiento, ¿verdad?, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, este pasaje tampoco no es para confundirnos, sino que lo que el predicador está diciendo acá en este lugar, que no seamos demasiado justos. Por eso dice en este pasaje, en nuestra propia opinión, ni seamos sabios, tampoco demasiado sabios en nuestra propia opinión. Porque digo pues por la gracia que me es dada, y la Biblia nos contesta por sí sola, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aún conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, que no tenemos que tener un más alto concepto de sí del que nosotros debemos de tener.
Y eso es lo que se refiere ese pasaje, no es que está diciendo, aconsejando que no seamos demasiado justos. Porque muchas religiones en eso se basan, que dicen que no hay que ser demasiado fanático, que un poquito de aquí y un poquito de allá, como que digamos, una mentirita es buena, no es una mentira grande, esto no me va a afectar en mi vida espiritual. Dios o con Dios somos o no somos. Amén. Y eso es lo que quiere decir ese pasaje. Ahora el siguiente pasaje dice, porque los que viven, el otro pasaje, perdón hermano, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor, dice, es perro vivo que león muerto. Acá la frase que el predicador utiliza, hermanos, parece ser un poco fuerte, porque en todo el sentido de la palabra, la comparación entre estos dos animales, el león es conocido por su majestad y su señorío. Hasta muchos le llaman que es el rey de la selva. Pero el perro, Salomón no se está refiriendo al perro como una mascota de esas cariñosas, ¿verdad? Que las personas hasta duermen con ellos y los besan y los acarician y los andan ahí para los doctores, sino que Salomón se está refiriendo al perro acá como es tenido en el Antiguo Testamento como un animal inmundo, como un animal carroñero. Pero aún así Salomón dice que mejor es perro vivo que león muerto. Y por eso el pasaje sigue diciendo que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Muchas veces decimos nosotros, ¿verdad? Mientras hay vida, hay esperanza. O sea, a pesar de esta gran diferencia, de esta contradicción y este contraste que hay entre estos animales, hermanos, y dice de que los judíos, cuando iban quizás por una calle o por un camino, dicen que veían venir a un perro y quizás venía por el mismo lado de ellos, dicen de que se hacían al otro lado para no acercarse mucho a este animal inmundo. Pero dice el predicador que es mejor perro vivo que león muerto. O sea que en Cristo hay esperanza. Ese es el mensaje para nosotros. Y aún dice de que cuando los judíos se encontraban con los samaritanos y iban por el mismo camino, dice que los samaritanos también se apartaban, los judíos se apartaban para el otro lado, para no acercarse mucho a los samaritanos, porque de igual manera tenían el mismo trato, como que si fueran inmundos. Los consideraban impíos, los consideraban inmundos, los consideraban mezclados con el pecado. Amén. Pero el Señor no hace esa acepción de personas para con nosotros. El Señor dice, venid a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra. No importa cuán bajo el hombre haya caído, ¿verdad?, en el pecado, pero el Señor lo recibe. Amén. Gloria a Jesús. Al que me viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Porque los que viven, dicen, saben que viven y que han de morir. Saben que viven y que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Otra vez, como les digo, los que viven saben que viven. Nosotros, ¿verdad?, que podemos pensar, analizamos las cosas. El Señor nos ha dado una mente. Él nos creó a imagen y semejanza de Él. De tal manera de que nosotros, ¿verdad?, podemos tomar la decisión entre hacer el bien y entre hacer el mal. Tenemos, hermanos, la capacidad de pensar las cosas antes de hacerlas. Pero dice que los muertos nada saben. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia allá en el libro de Lucas cuando habla el Señor acerca de Rico y Lázaro? Ellos tenían memoria. El rico sabía de que tenía 5 hermanos de la tierra, pero esta palabra no es que se contradiga. Como les digo, está presentando las cosas desde una perspectiva del pensamiento humano, de cómo acontecen acá en la tierra. Pero nosotros sabemos que los muertos en Cristo, sí, aleluya, sus obras siguen por toda una eternidad. Hay algo que hacer allá en el cielo, y dice adorar al Señor todo el tiempo, aleluya, y a todo lo que el Señor nos dirija, aleluya, sabemos que hay una eternidad. Dice también su amor, su odio, su envidia
fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Para nosotros los cristianos, la Biblia dice, eso es para las personas sin Cristo en este mundo, para los que no tienen esperanza, para los que no encuentran sentido y sabor a la vida en este mundo. Pero la Biblia dice, viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Pero el mayor de todos es el amor. El amor permanece por siempre, porque es por amor que Cristo se entregó en la cruz del Calvario. Y de hecho, la Biblia, el mensaje central de la Biblia es el amor de Dios, el amor de Jesucristo para con nuestra vida. Amén. Y el que mantiene el amor de Dios en su vida, ese puede permanecer para siempre. Anda y come tu pan con gozo, dice, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Esto, hermano, de comer el pan con gozo, de comer tu pan y de beber el vino con alegre corazón, era una costumbre que tenían los orientales o que tenían los judíos en el pueblo de Israel, que es equivalente a nosotros en día, como tomar nuestra tacita de café y comernos una tortilla. Que aunque no tengamos para quizás alimentar y comer buenos alimentos o ir quizás al buffet y a esto, la Biblia nos aconseja que todo lo que hagamos, ya sea poco que nosotros podamos comer, aunque sea solo la tortilla y una tacita de café, pero que lo hagamos con gozo y con alegre corazón, porque nada hemos traído, dice, a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, dice que caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, hermano, yo creo que eso está claro, que lo que la Biblia nos quiere decir, que aunque sea pobremente, que estemos contentos. Bástate cada día, como dijo nuestro Señor Jesucristo, su propio afán. Y luego dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Este versículo mucho lo aplicamos, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Las vestiduras blancas, ¿verdad? Que sin la santidad de Dios nadie le verá al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Y luego dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y yo quiero dejarlo con este pasaje. Este pasaje, hermano, es un pasaje de esperanza y un pasaje, hermano, que nos llena a nosotros de fuerza y de ánimo para que podamos siguiendo esperando al Señor, porque dice acerca de la resurrección del Señor, y se encuentra en Juan 21, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Estos acontecimientos, hermanos, pasaron después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Cuando María Magdalena fue, pensaron de que
algunos habían robado el cuerpo del maestro y dio aviso a los discípulos. De tal manera que dice que fue Pedro y el discípulo al cual Jesús amaba, que es Juan, a asegurarse de lo que esta mujer les había narrado, de lo que les había contado. Pero dice de que Juan corrió más que Pedro, llegó primero, pero no entró al lugar donde estaban los lienzos. Pero luego llegó Pedro y dice que como Pedro era más decidido en todo, dice que este entró de una vez. Y vio los lienzos puestos ahí, pero el lienzo que había estado cubriendo la cabeza de Jesús, dice que lo vio puesto aparte a la cabecera. Y este es un hecho, hermanos, muy significativo y muy importante, que quizá muchos de nosotros no le hemos dado importancia del por qué los lienzos estaban enrolladitos, doblados ahí. Y para entender este hecho, nosotros tenemos que recurrir un poco a las costumbres de la época del pueblo de Israel. Y el trato que había entre un amo con un siervo. Dice que cuando era tiempo de sentarse a comer, el siervo venía, le servía su comida a su amo y se aseguraba de servirle sus alimentos tal y como le agradaba a su amo. Pero junto con eso dice de que les ponían un lienzo enrollado allí a un lado de la mesa, para que al terminar de comer su amo podría limpiarse su boca, podría limpiarse su barba y también limpiarse sus manos. Y mientras servía todo eso, dice de que el siervo se alejaba y se quitaba de la vista de él y esperaba afuera. Cuando volvía a ver si el lienzo, dice, estaba arrugado y ya no estaba de la manera enrollado como él lo había dejado, era señal de que su amo se había levantado y había terminado de comer ya. Pero si él se asomaba y veía el lienzo enrollado de la misma manera como él lo había puesto, dice de que era señal de que el amo iba a volver a comer y no podía atreverse él a quitar los alimentos de la mesa y tampoco podía sentarse él a comer porque no había terminado su obra aún. Pero luego lo que el Señor estaba diciendo, según esa costumbre que había entre los judíos enrollando ese lienzo ahí, era que nos estaba dando una palabra que no había terminado aún, que Él iba a volver, que Él iba a volver por nosotros, amén. Y que no podemos sentarnos quizás hoy acá en esta tierra, ¿verdad? Comer un plato exquisito como aquel que vamos a sentarnos allá en las bodas del Cordero, cuando el Señor, aleluya, estemos en bodas por 7 años en las bodas del Cordero, y este mundo va a estar pasando momentos difíciles, amén. Y esa es nuestra esperanza, que el Señor nos ha dicho que va a volver por nosotros y que nuestra obra no ha terminado aún, si es necesario que seamos afligidos por un poco de tiempo con los afanes de esta vida, ¿verdad? Con todo lo que el mundo ofrece. Pero el Señor ofrece cosas mejores, amén, para nuestra vida en un futuro no muy lejano, porque un poco y un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Jesús. Así es de que gracias, hermano, por su atención. Aleluya, gloria a Jesús. Y esta ha sido la corta meditación de la palabra del Señor.